Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Señor. Y hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, Señor, y que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, y que todo pensamiento contrario al Espíritu Santo hoy sea atado, sea confundido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Hoy quiero hablarte, hemos estado hablando todos sobre relaciones y de verdad ha sido de tanta bendición estar hablando de cosas que muchas veces nosotros conscientes o inconscientemente hacemos o practicamos. Ayer tuvimos una noche maravillosa con matrimonios. ¿Quiénes vinieron ayer? Levanten la mano. ¿Verdad que estuvo anoche padrísimo? Una palabra, una cena. De verdad no saben lo que se pierden los que no vienen. Y hoy quiero hablarte la importancia de la familia. Lo que es tan importante, lo que tú y yo hemos formado y la manera en que Dios quiere que tú y yo llevemos a la familia. En la palabra está llena de consejos sabios, de palabras, de instrucciones, de ordenanzas, que cuando tú las lees y las meditas, tú puedes encontrar que Dios escribió todas estas reglas y ordenanzas para nuestro bien, para que tú y yo vivamos en bendición, en gozo, en confianza, en protección. Y quiero empezar con la cita de Nehemías 4, donde Nehemías, gracias mi Pati, donde Nehemías, un hombre de mucha influencia con el rey, le pide a ese rey que le permitiera ir a Jerusalén. Vemos a Nehemías muy preocupado por ir y levantar los muros de Jerusalén. Él se encontraba en Susa y dice la palabra de Dios que cuando él estaba orando, Dios puso en el corazón carga, preocupación por Jerusalén. Y en el versículo 13, desde el 12, hijo, por favor, te lo pido, ponme desde el 12, habla y nos da un poco más de referencia de lo que es lo que dice la historia. El versículo 12 dice así: los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. O sea, el pueblo de Israel luchaba con los chismes, luchaba con todas las amenazas y las maldiciones que les decían: van a venir de todos lados y los van a exterminar, los van a matar. Así que el pueblo vivía como vivimos hoy. Muchos no salen pensando en que no van a regresar. Muchos piensan y viven en temor por la situación violenta que estamos viviendo. Y la gente que no confía, que no conoce al Señor, vive en pánico, en ansiedad, con miedo, con estrés. Pero nosotros que confiamos en el Señor, sabemos que Él nos mantiene en protección y en bendición. Amén. Así que dice el versículo 13, ahora sí: de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente. ¿Cómo puso a la gente? ¿Cómo puso a la gente para guardar la ciudad? Por familias. ¿Para qué? Para que hicieran guardia. Y dice la Biblia: con espadas, lanzas y arcos. Todos juntos, el versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación,
Reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dijo, ¿qué les dijo Nehemías? Al Señor que es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos. ¿Por quién más? Por sus hijos. Luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, por sus hijas, sus esposas y sus casas. Y hoy estamos viviendo estos tiempos peligrosos también, donde hay peligros para tu familia, donde hay muchos peligros para tu vida, donde hay muchos peligros para tu matrimonio. Pero algo que tenemos que aprender de la Biblia y en esta enseñanza es que Nehemías organizó la defensa. ¿Cómo la organizó? Por familias. No le habló a los hombres más fuertes y aguerridos, sino puso al frente a hacer murallas a las familias. Y puedo imaginarme a los padres hablando con los hijos y decirles, hijitos, tenemos que estar atentos a lo que viene. Tenemos que estar listos. Y dice en la Biblia que se equiparon, se armaron. ¿Sí o no? Y dice, y vamos a defender a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, a nuestra casa. Hoy en día eso es lo que está sucediendo. Tú y yo tenemos que despertar de verdad y tomar muy en serio la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad, hoy el mundo le está llamando a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Y quienes están cayendo en esas trampas y en esas mentiras son nuestros hijos. Son los matrimonios, donde cada vez la doctrina, donde están siendo adoctrinados nuestros hijos, a que ellos vivan su vida, a que no hay más valor de que sean independientes, de que ellos son los que tienen en sus manos su vida y su futuro. Es aquí donde tú y yo tenemos que estar alertas. Y quiero decirte, en Proverbios 22:6, la Biblia nos habla del primer punto que quiero tratar contigo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Y como número 1, quiero decirte, tenemos que tomar el compromiso muy serio de enseñarles la palabra de Dios en nuestra casa. En nuestra casa. Sabes, yo en tu casa tengo al líder de jóvenes, que es mi hijo Omar y Ale. Tengo a mi hijo Oscar. Estoy yo que trato con mujeres, con matrimonios. Y también, ¿por qué no con varones? Y nos estamos dando cuenta la crisis que está sucediendo en muchos matrimonios, en los hijos sobre todo. Hay demasiada soledad en tu hijo. Hay un alejamiento de parte del padre hacia los hijos. Los hijos están creciendo solos. Por eso se le ha llamado la generación de cristal, porque con cualquier situación se quiebran. Y la Biblia es tan clara cuando dice que tú y yo tenemos el compromiso, repite conmigo, tengo el compromiso de enseñarles la palabra. Y dile al que está a tu lado, ¿qué estás haciendo por tu familia? Porque hoy es el tiempo de pelear por ella. Hoy es el tiempo de que nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, ¿sí? Sea protegida, levantar muros. Como Nehemías se preocupó por levantar muros, levantar las murallas para que el enemigo no viniera y los atacara y los matara.
Hoy en día estamos viviendo la misma situación. Quiero llevarte a un ejemplo de un padre que no dirigió a sus hijos, y quiero hacerlo rápido. Y esto está en Segunda de Reyes 10, versículo 11, y habla de un rey perverso, un rey que fue malvado, asesino, controlador, iracundo, manipulador, que se llamó Acab. Pero algo que Dios le mandó decir a través del profeta es de que por la conducta de él, toda su descendencia, 70 hijos, serían exterminados de la tierra. Que su descendencia ya no viviría más por la manera en que él los había educado. La Biblia dice así, todos juntos. Después Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a sus sacerdotes. Así que a Acab no le quedó nada. ¿Por qué? Por la conducta de un hombre y de una mujer, su esposa, que era perversa. Quien pagó todas estas decisiones y de no buscar a Dios con todo su corazón fueron sus hijos. Pero también tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que se pusieron en la brecha y que pelearon por su familia, y vemos la bendición derramada no solo en ellos, sino en su descendencia. Vemos a Abraham. ¿Sabes? Abraham no hizo ningún milagro, ninguno. ¿Cuál fue lo que Abraham hizo que le valiera para que Dios lo llamara padre de la fe? La obediencia. Le creyó a Dios cada palabra, cada promesa que Dios le había hecho. Y la obediencia viene cuando tú tienes confianza en quien te está hablando. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a adquirir esa confianza? Leyendo la palabra de Dios, enseñándosela a los hijos. ¿Sabes? Hoy tenía la idea de pasarte un pequeño video. En nosotros como familia, pues nos mandamos algunos pequeños videos, y el otro día pasó mi hijo Omar un pequeño video chiquito de 1 minuto, donde él viene de la casa de ustedes a dejar a mi niño Luca, mi nieto. No tiene ni 2 años, pero Lu ya ora. Y sabes, viene en el camino mi hijo diciéndole, que Dios te bendiga, hijo, que aprendas mucho en la escuela. Y está con sus manitas y está abriendo los ojitos. Y le dice, y empieza a orar por todas sus primas y las menciona a todas. Y le dice, en el nombre de Jesús. Y él dice, amén. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones tienen que enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, quién es su Señor, quién es su Salvador, porque a ellos les va a tocar vivir cosas terribles, tremendas. Por eso tú y yo tenemos que tomar muy en serio al Señor. ¿Sabes? Él no come si no ora antes. Aquí en la escuela en El Olivo les enseñan a orar antes de comer su lunch. ¿Y saben cuál es lo que hacen, su actividad? Les dicen abrir, cerrar, abrir, cerrar. Juntamos las manos, cerramos los ojos, que vamos a orar. Y eso lo hace Lu, y está con sus ojitos viéndonos a ver si cerramos los ojos. Y empezamos a orar. Pero siempre él está observando que su abuelo y que su padre estén orando. Y nos hemos dado cuenta, él ya empieza a imitar lo que hace su papá o lo que hace su abuelo. Aunque quien cuida más al chamaco soy yo, pero a quien ama es al abuelo. Porque sabe quién es su modelo.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Y fíjate lo que dice 2 de Samuel 6:11. La Biblia es tan clara cuando aquí nos dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y dice: y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, hay bendición. El temor se va, la inseguridad se va. Pero eso es el compromiso que tú y yo tenemos que tomar muy en serio. Comprométete a enseñar la palabra de Dios en tu casa. Amén. Ve lo que dice Deuteronomio 6, del 5 al 8. Deuteronomio 6, del 5 al 8. Es una palabra maravillosa y poderosa. La Biblia dice así: ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6, y quiero que lo leas fuerte. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice así: debes con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Número 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. ¡Ay, ya, chale, tanto! No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice: comprométete, repítelo. ¿Qué ambiente hay en tu casa? ¿Qué es lo que están viendo los niños? ¿Qué están viendo tus hijos adolescentes? Se cuenta de un abogado, no de aquí, un abogado de Estados Unidos muy famoso, que todos los días salía para su oficina caminando porque estaba cerca de su casa. Pero él, antes de ir a la oficina, salía de su casa, se iba caminando y pasaba a un bar que estaba antes de su oficina. Pasaba muy temprano, se tomaba unos tragos y luego se iba a la oficina. Y ya en la tarde salía de la oficina, volvía a pasar por el bar y llegaba a su casa y se dormía. Y esta era su rutina. Sus hijos crecieron y una vez que él estaba haciendo ese camino, esa rutina, de reojo volteó y miró que su hijo venía siguiéndolo. Él venía caminando sobre la nieve y su hijo se esforzaba por pisar donde el papá había pisado. Aunque el papá había hecho el paso más largo, el hijo intentaba seguir sus pasos. Cuando el padre reflexionó en lo que este hijo estaba haciendo, cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios, porque le estaba enseñando a su hijo que lo más importante en esta vida es ir al bar, emborracharse y después trabajar. Él reflexionó el ejemplo y las huellas que estaba dejando para que su hijo lo siguiera. Y esto es real. Los hijos van a creer más de lo que ven en ti, van a creer más en eso que de lo que tú les puedas decir. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio. ¿Estás conmigo? Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice así. La Biblia dice: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos.
No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Y yo digo amén. Y yo digo amén. Porque declaro que mis nietos seguirán los pasos que aprendieron de sus padres, que aprendieron de sus abuelos y que aprendieron de sus bisabuelos. Yo declaro que nuestras generaciones serán generaciones poderosas, que el Señor las levantará y que las usará para extender su reino, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién dice un amén? Pero esto cuesta. Y si aplaudes, hazlo bien para el Rey. Amén. Y esa debe de ser nuestra motivación todos los días. Esa debe de ser nuestra gasolina. No permitir que nuestros hijos se pierdan. Estórbalos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que te duela la situación que muchas veces tú dejas que pase. Ay, ya Dios se encargará. Dice mi hijo Omar que una vez llegó un papá y le dijo: ahí te dejo a mi hijo y si se porta mal, te autorice que le des. Y dice Omar, yo le dije: ¿y yo por qué? Están conmigo 1 hora a la semana. Contigo están todo el tiempo. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tienen el compromiso de educar y enseñar e instruir a los hijos? ¿Quién? ¿El pastor? Ay, con una liberación, una administración, ya sé. No es pomada. Es compromiso. Y tú pediste hijos, pero el pedir hijos es un compromiso delante del Padre que nos los dio. Nos los dio. Y son un gran regalo de Dios. Yo le digo a mi hijo Oscar: hijito, cuando tú seas papá, no manches, hijo. Se te va a abrir otro panorama de otro tipo de amor. Y cuando yo fui madre, pude entender de verdad, y yo sé que tú vas a coincidir conmigo. Cuando tú eres padre, cuando tú eres madre, puedes entender más el corazón de Dios al haber entregado a su Hijo Jesucristo. El dolor que le causó a nuestro Padre Celestial el haber entregado lo que más amaba, a su único Hijo. ¿Tú serías capaz de sacrificar a tu hijo por salvarte tú? No, ni loco. Pero Jesús fue sacrificado para que tú y yo pudiéramos llegar al Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al haber dado a su Hijo por ti, por mí. Y a veces lo tomamos tan a la ligera. Y decimos: ay, después. No, ahorita no. Y me encanta la Biblia que dice: necio, ¿quién te dijo que vas a tener esa oportunidad? No eres dueño ni siquiera del aire que respiramos. Salmo 78. La Biblia dice así, del versículo 5 al 8. Dice la Biblia: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. ¿Quién dice amén? Tú y yo tenemos un gran compromiso delante de Dios, enseñarle a nuestras generaciones. Nada más 3 amenes por ahí cayeron. Número 2.
Tenemos que aprender a orar por nuestros hijos. Dile al que está a tu lado, la oración es poderosa, sobre todo cuando viene de los padres para los hijos. La oración no es solo para mujeres. Quien debe de tomar la iniciativa para orar por los hijos es el padre. Quien mayor se menciona en la Biblia y que toma ese compromiso es el varón. Mi esposo hace rato compartió de la vida de Ana, que lloró, derramó su espíritu delante de la presencia del Señor en una actitud de oración, porque era estéril. Hasta el grado que el sacerdote la confundió como una mujer ebria. Y viene Elcana, tomó a su esposa y creyó lo que Dios le había dicho. Ella estaba en una actitud de depresión, de angustia, pero cuando el Señor respondió su oración y le dijo que Él le iba a conceder, dice la Biblia, si tú lo lees en 1 Samuel 1, ella comió porque creyó en la promesa de Dios. ¿Cómo vino la respuesta del cielo para ella? ¿Cómo? Orando, peleando, guerreando, teniendo celo por tus hijos. No seas pasivo. Los pasivos son cobardes, son indiferentes. Ya va a llegar su momento. Voy a esperar que toque fondo. Si realmente amas a tu hijo, tienes que levantarlo. Es tu hijo, tu carne, tus huesos, tu ADN. Rompe con maldiciones que tú sabes que Él puede heredar de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor nos ha prometido una vida, y una vida no cualquiera, sino en abundancia. Pero tú y yo tenemos que estar conscientes del estilo de vida que estamos practicando en nuestra casa. ¿Sabes? Josué, en el último capítulo, 24 y 25 de Josué, él confronta al pueblo de Israel. Y les dice, ustedes son testigos de todos los milagros que Dios hizo en medio de todos nosotros. A ustedes les consta que los Baales jamás hicieron ningún milagro. Que al contrario trajeron pobreza, trajeron inmoralidad, trajeron alcoholismo, depravación. Dice, pero hoy yo les digo de parte de Dios, escojan. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan. Y la Biblia dice que tenemos que orar. ¿Sabes? A un niño no le tienes que enseñar a que se porte mal, porque ya lo traemos dentro de nosotros. El mal ya habita dentro de nosotros. Por eso es tan importante instruir al niño en el camino de Dios. Y es ahí donde tú tienes que trabajar y comprometerte, amar con pasión al Señor, como lo leímos en Deuteronomio 6. E ir. ¿Saben? Yo eso hacía en las noches. No te decía que era una madre, wow, no. A veces yo también me caía cansada, pero procuraba ir con cada hijo, 5 hijos, ir un ratito y orar con ellos y enseñarles y marcarles su vida de quién era Dios. Y eso es tan importante, que le dejes a tus hijos recuerdos que cuando ustedes afrontaron situaciones difíciles, lo primero que hicieron fue buscar la voluntad de Dios en oración. Hijo, no tengas miedo, vamos a orar. Mamá, voy a tener un examen difícil. Ponte a estudiar, de por sí eres bien burro. ¿Qué declaraciones estamos haciendo?
sino al contrario: sí, mi amor, aquí estoy, vente, vamos. Impulsar a esas generaciones. Yo les he contado de mi hijo Omar. Mi hijo Omar, cuando estaba en la prepa, no veíamos que fuera a estudiar. Después, ya en el segundo año de la prepa, nos dijo: quiero ser arquitecto. Y yo me quedé con el ojo así, porque mi hijo, cero matemáticas, no era bueno para matemáticas. Y dije: Señor. Y de verdad, no es porque sea mi hijo, pero eran noches sin dormir. Se quedaba haciendo sus maquetas, haciendo sus trabajos, presentando proyectos. Veía ese compromiso de él para su carrera. Y una vez intenté ayudarle, me dijo: no, déjalo, tú lo estás haciendo mal. Ya no le volví a pedir que le ayudara, porque era perfeccionista. Y yo una vez le pregunté: oye, hijo, ¿y de dónde tomaste la idea, pues, de la construcción? Pues de mi papá, mamá. Porque a mi esposo le encanta, él es todólogo, es el Milusos. Porque recién casados nosotros queríamos salir. ¿Qué no hicimos mi viejo y yo? Vendimos oro, vendimos ¿qué puedo decir? Tratábamos de hacerle de todo para salir adelante con los hijos. Y empezamos a construir casas y venderlas. Y a mí me apasionó, a mi viejo le emocionó. Éramos arquitectos chafas, pero nos encantaba. Y veíamos que salían bien las cosas. Pues ahí va mi hijo Omar, de ahí tomó el modelo. ¿Qué modelos están tomando tus hijos? Ira, habló mi hijo de la ira. ¿Qué palabras se pronuncian en tu casa? ¿O estás dejando que la tele, las redes sociales, sus amigos estén educándolos? ¿Sabes? El mundo los va a educar si tú no lo haces. Si tú no tomas tu lugar de instruirlos, el mundo los va a instruir, los va a educar. También callados. Job 1:5. ¿Qué hacía Job? Dice la Biblia. Fíjense, todos juntos. Cuando las fiestas de los hijos terminaban, ahí, a veces después de varios días, Job, ¿qué hacía? Purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de sus hijos. Un hombre que amaba y temía a Dios. Yo creo que su vieja no, porque la Biblia dice que ella maldijo, ¿no es cierto? Así que él tenía que trabajar solo y luchar y ponerse en la brecha por sus hijos. Él se levantaba a orar. Isaías 54:17. Esta es la oración que tú y yo tenemos que hacer. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfruta ¿quiénes? Los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Ningún arma forjada prevalecerá contra ti, sino que tú guardarás a tu casa, la protegerás. Número 3. Enséñales a amar a la iglesia. Enséñales a amar a la iglesia. Vamos rápido a Génesis 7, del 11 al 16. Y esta es la historia de un padre valiente y poderoso. ¿Sabes? Este es uno de los hombres que yo admiro. Fue el inicio del hombre. Y dice la Biblia que Dios le dolió tanto el corazón de haber creado al hombre porque tendieron al pecado, al desenfreno sexual, a embriagarse, a caer en una degeneración tremenda.
pero había un solo hombre, uno, justo, uno. Y muchas veces tú no te quieres ni enfrentar a tu familia porque te dicen el aleluya. Y él se enfrentó a todo un pueblo. Y me encanta porque fíjate lo que dice, todos juntos. Cuando Noé tenía 600 años, muy joven, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Siguiente, por favor. Ese mismo día había entrado en el barco con su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Siguiente, por favor. Con ellos en el barco había parejas de cada especie animal, doméstica y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. El último, por favor. 16. De dos en dos entraron en el barco en representación de todo ser vivo que respira. Pero fíjate en el 16. Todos juntos. ¿Quién entró hasta el final? ¿Quién entró hasta el final? Noé. Noé se preocupó por proteger y por guardar a su familia. Levantó a sus hijos. Y el arca representa a la iglesia. El arca representa la protección espiritual, emocional que Dios nos da en este lugar. Si tú proteges a la familia, cuando te congregas, ellos caminarán siempre con un lugar, sabiendo que hay un lugar donde pueden buscar y aprender de Dios. Instruye al niño en el camino de Dios y aunque fuere viejo, jamás se apartará de él. Y esa ha sido nuestra preocupación, ese ha sido nuestro anhelo como pastores. Instruir a los niños allá en la escuela dominical, instruir ahora a los niños en el Olivo, a los pies de Jesucristo, donde ellos tengan armas, escudos, armas poderosas espirituales para poder enfrentar a lo que viene. No le corresponde al gobierno educar a tus hijos, no le corresponde a la escuela educar a tus hijos, te corresponde a ti. Ese es tu compromiso delante de Dios. Protege a tu familia. Es el arca, la palabra de Dios. Aquí oraremos por ellos. Habrá salvación. Habrá palabras de esperanza. ¿Sabes? Hoy saludé a una mujer de Dios. Es hija de una de nuestras hermanas. Yo la visité en Francia, en Rouen. Y ella está luchando con el intelectualismo y el humanismo allá en el país. Ella se casó con un francés. Y ella vino hoy a la iglesia y me dijo que trajo a su hijo a la iglesia porque ella quería que su hijo viera cómo alabamos y adoramos a Jesús aquí en esta iglesia. Porque allá en Francia están luchando con mucho legalismo. Y dice, yo ya tengo a Jesús en mi corazón. Y este Jesús se lo estoy transmitiendo a mi hijo, pero él tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Le estoy presentando a mi Jesús, pero él tiene que conocer a Jesús de una manera personal. Esas fueron sus palabras. Y ese debe de ser tu anhelo. Esa debe de ser tu pasión. Eso debe de motivarte a buscar al Señor en oración. Doblar tus rodillas, unirte con tu esposa con un solo objetivo. Como dice en la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, porque el Señor está en medio de nosotros. ¿Sabes?
Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Yo me alegré. No estoy así esperando, ay, que mi vieja no me diga que vayamos a la iglesia. No tengo ganas. Mejor aquí el Super Bowl. Yo me alegré. Mi prioridad. ¿Sabes? Yo me quedo pensando, te da el Señor 6 días para que hagas todo lo que tú quieras. Es más, el domingo no te pide todo el día, te pide 1:30. Y muchas veces venimos enojados, fastidiados, cansados, y hasta agarramos la prédica para dormir más a gusto. Tomemos muy en serio, enseñemos a amar a la iglesia. Salmo 84, 10 y 11. Pongámonos de pie, hemos terminado. Salmo 84, 10 y 11. La Biblia dice así, y me encantó porque dice, todos juntos, por favor: un solo día en tus atrios en la A. Pero el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. El Señor no negará ningún bien a quien hace lo correcto. ¿Quién dice amén? Otra vez, por favor, pónmelo, porque esta es nuestra bendición para despedirnos. 84, 10 y 11. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es sol. ¿Qué hace el sol? Alumbra, ¿qué más? Da vida. ¿Sí o no? Y nuestro protección, cuidado, aliento. Amén. Él nos da y gloria. El Señor, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Quién dice un amén? ¿Quién quiere estas bendiciones? ¿Quién? El Espíritu Santo está hablando a tu vida para que te comprometas con tu familia. Tómalo muy en serio. Y ponte en la brecha, levanta murallas para proteger a tus hijos. No esperes a que pase algo terrible para que tú puedas reaccionar. No esperes a que sucedan las cosas y digas, Dios me castigó. Dios no te castiga. Dios solamente se hace a un lado de lo que tú muchas veces has decidido hacer. Porque lo primero que pensamos es, ¿a quién le echó la culpa? Y nunca pensamos que hemos sido nosotros los responsables de las cosas que a veces pasan. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. ¿Quién dice amén? Y en Nehemías 4:20 termina esto de Nehemías con esta palabra que el Señor quiere que te lleves en tu corazón. Nehemías 4:20. Cierra tus ojos. Si estás allí con tu esposo, con tu esposa, tómense de la mano y empiecen, por favor, a declarar bendición sobre su casa. Empiecen a declarar
que el Señor está con ustedes. Que mis hijos harán la diferencia. Y empieza a cancelar pecados sobre tus hijos que han visto en ti. Ira, yo cancelo la ira que mi hijo ha visto de mí. Hoy cancelo palabras de condenación. Hoy cancelo esas palabras donde yo condené y juzgué sus vidas. Hoy, Padre amado, te pido perdón por no haber sido el padre y la madre que estorbe a sus hijos. He permitido que mis hijos vivan como ellos quieren. Perdóname por no poner reglas, por no poner altos a mis hijos. Pero hoy, Señor, me comprometo a que yo y mi casa te serviremos con pasión. Y si hoy el Espíritu Santo te habló así de la mano como estás con tu esposa, empieza a levantar tus manos y empieza a declarar bendición por cada uno de tus hijos. Empieza a mencionarlos. Menciona a tus hijos. Menciona que ellos van a ser saetas en las manos del Señor. Empieza a declarar sobre la vida de tus hijos. Rompe maldición de ira, alcoholismo, adulterio, pornografía. Hoy cierro todas las puertas que el diablo tenga, derechos legales que el diablo tenga sobre mis generaciones. Yo hoy declaro que mis hijos, mis nietos van a trascender y que plantarán tu palabra, que serán hombres de bendición, poderosos, que ellos se pararán sobre mis hombros y harán mejores cosas que las que yo hice. Porque yo y mi casa serviremos al Señor Todopoderoso. Lo declaro, lo planto en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esta palabra, llévatela en tu corazón. Todos juntos, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. ¿Dónde se oyen las trompetas? Aquí en la iglesia. Reuníos allí con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quién dice un fuerte amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.